Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Estamos ya en miércoles. De hecho, soy me perdida con los días. Ya mitad de semana y estamos en este precioso libro de Romanos que hemos comenzado a estudiar y requiere de paciencia y requiere de mucho amor por el Evangelio, el dedicarnos verso a verso en este libro. Yo estoy absolutamente segura que cuando esté en casa y quiera repasar, o usted mismo en forma independiente está estudiando este libro, es un comienzo que de a poquito, a medida que uno va avanzando, se nos abre se corre un velo y el Señor nos bendice con un entendimiento. El entendimiento de cómo presentar el Evangelio, el entendimiento cómo discipular a través del Evangelio, esta preciosa noticia que a nosotros nos alcanzó, nos rescató, nosotros podamos entregarlo con fidelidad. Muchas veces cuando uno está en el discipulado puede ver a los discípulos de capa caída, desanimados, nada los llena, nada los satisface, como que dicen, oh, has perdido el primer amor, al principio no era así. Y es porque también no lo veamos así como es culpa del discípulo. Hagámonos también nosotros, los maestros, los predicadores, qué pan estamos entregando. Porque el Evangelio puro de Jesucristo es apasionante. O sea, aquí al apóstol Pablo o lo tomaban en brazos y decían gracias Señor porque llegó el mensaje, o se agachaban a tomar una piedra o llamar soldados para apresarlo. No quedaba igual después del mensaje. Entonces, nosotros que entregamos el Evangelio tenemos que estar en oración con el Señor, preguntarle al Señor, enséñanos a predicar el Evangelio con fidelidad, ayúdanos a no contaminarlo con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestras opiniones personales, ayúdanos a entregarlo con pureza, porque queremos que esta preciosa semilla llegue a los corazones y produzca algo, produzca el fruto del reino, produzca, es el anhelo. Y nosotros que entregamos el mensaje, nosotros que el Señor nos llamó a ser pastores, también orar y decir al Señor que nos enseñe a pastorear con su corazón, que nos enseñe a pastorear con su palabra y ser fieles en ello. Es la manera de poder ser fieles a este llamado que el Señor nos ha encomendado. Y a todos los que tienen el llamado de evangelista, que arde, que le gusta predicar el Evangelio en todo lugar, no solamente en las calles como ustedes ven en las redes sociales, que nuestros hermanos ahí llenos de pasión por Cristo salen a las calles, hacen un esfuerzo logístico, económico, todo lo que sea terrenal hacen el esfuerzo, pero también espiritual, en oración, en intercesión, en clamor y súplica para que se abran las puertas y poder ir a ese lugar. Bueno, si usted tiene el llamado de evangelista, tiene que pasar por este libro. Tiene que pasarlo una y otra vez. Yo le decía a mi esposo ayer que si no nos hubiese invitado el año pasado al equipo de pastores principales del ministerio, ¿cierto? Que ellos sostienen todas las comunidades, al estudio de este libro, yo no tendría cómo entrar a este libro ahora, que el Señor me invitó a estudiarlo pasito a pasito. Bueno, estamos en Romanos 1. Ayer vimos el verso 7. Todo el día de ayer fue el verso 7. Y hoy día vamos a comenzar con el verso 8. Y dice así. Recuerden que es una carta. Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Roma. Y dice así en el verso 8. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes y porque su fe se difunde por todo el mundo. Lo primero que hace aquí el apóstol Pablo, fíjense,
que cuando él escribe estas cartas a la iglesia de Roma, una iglesia que él no conoce, una iglesia que él no fundó, no sabemos cómo llegó el evangelio, pero sí sabemos que todo el imperio romano sabe, todo el imperio romano, o sea, donde hay un seguidor de Cristo, sabe que en Roma hay una iglesia. Porque aquí lo dice. Y porque su fe se difunde por todo el mundo, o sea, por todo el imperio, por todo el mundo conocido en ese tiempo, sabe que en Roma hay hijos de Dios, hay un pueblo santo que se ha santificado por medio de haber creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Ya? Lo primero que dice acá el apóstol Pablo es que da gracias a Dios. Y fíjense que cuando él escribe estas cartas, está enseñando el evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, a Dios le reveló el poder del evangelio. De lo que es sacar a un muerto de las tinieblas y que por medio de la predicación del evangelio llega a la luz y a la vida. No sé si usted ha visto ese video precioso que muestran cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y se produce un resplandor, una luz. Es que la vida es luz, la palabra lo dice, nosotros ya lo sabíamos por la palabra. Pero mira, la ciencia del hombre va descubriendo los misterios de Dios. Entonces a Pablo se le revela el poder del evangelio, del cual más adelante dice, yo no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Y aquí él dice, doy gracias a Dios. O sea, aquí el apóstol Pablo enseña los principios. Y si usted es del ministerio, tiene que haber escuchado la prédica de este domingo del pastor Jorge Celada, cuando él nos da consejos. Uno de los consejos es ser agradecido en todo tiempo. Fíjense aquí que el apóstol Pablo, al escribir, le está presentando el evangelio de una manera profunda, al estilo de Pablo, de una manera detallada, profunda. Recuerden que el apóstol Pablo del Nuevo Testamento ha escrito 13 libros. Y quiero recordarle 1 Tesalonicenses 5:18, ¿ya? Y dice, den gracias, dice el apóstol, a Dios. Fíjense, la gratitud primeramente es a Dios. Si nosotros somos agradecidos al Señor, a Dios, por cuanto la gratitud está, entregársela a Él, seremos agradecidos también con nuestro prójimo, con nuestra familia, pero porque vemos a Dios. La gratitud nos hace ver a Dios en toda circunstancia. Entonces aquí en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en toda situación. En otra versión, en toda circunstancia, porque esta es su voluntad para usted en Cristo Jesús. Es voluntad de Dios, es deseo de Dios, está en Dios, es lo que espera de nosotros. Cuando decimos la voluntad de Dios, es lo que Dios espera, que nosotros seamos agradecidos. Nosotros podemos ver en los evangelios cuando Jesús bendecía el pan, el alimento, dice que lo partía y ¿qué decía él? Daba gracias a Dios. O sea, es del carácter de Cristo, es lo que espera Dios de nosotros, que seamos agradecidos a Dios, y dice en toda circunstancia. ¿Por qué en toda circunstancia? Porque la gratitud nos lleva a ver a Dios en cada evento de nuestras vidas. Nos lleva a ver a Dios en toda circunstancia. No estoy solo, no estoy sola. Dios está conmigo, y así como Moisés ahí en el libro de Hebreos 11:27 decía que Moisés sale de Egipto y dice que él sale, aún si el rey o el faraón estaba enojado,
Él sale y dice que Él lo hace viendo al invisible. Esa obediencia en fe, que luego nos habla aquí la palabra en Romano, esa obediencia en fe, eso que nos hace ser pueblo, eso es lo que nos hace estar santo, que nosotros obedecemos en fe, porque somos de Él, somos sus siervos. Entonces la gratitud nos libra de algo, bueno, de muchas cosas, pero una que es grave, que es la queja. Recuerden cuando en el desierto el pueblo de Israel se quejaba, y eso fue molesto para Dios. Ellos veían milagro de mañana, tarde y noche, una columna de nube de día, una columna de fuego de noche, o sea, pero aún así no podían ver a Dios. No era suficiente todo lo que Él hacía. Y esa incredulidad, la incredulidad lleva a la queja. La gratitud nos libra de eso. Así que atendamos el consejo que nos dio el pastor Jorge Celada este domingo. Seamos agradecidos, veamos a Dios en cada circunstancia de nuestras vidas. Y la gratitud a Dios nos mantiene una fe fresca para obedecer. Bueno, en Salmo 100, verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Siempre hay algo para agradecer. Una de las cosas que yo personalmente agradezco es la luz del sol. Yo agradezco la luz del sol. Cuando salí de Santiago para venirme a Punta Arenas, una de las cosas que yo más agradecía era la luz del sol. Si bien no es un verano como para ir a bañarse ahí al estrecho de Magallanes, o tal vez no soy tan valiente para hacerlo, pero la luz del sol, para mí, yo veo a través de ella que el Señor está. Puedo ver a Dios. Puedo ver a Dios en cada día nuevo. Puedo ver misericordia se renuevan, dice la palabra. Hay otras oportunidades al comenzar otro día. Eso para mí representa la luz del sol. Y bueno, él dice en este verso 8, verso 9, dice, sigue escribiendo el apóstol Pablo a esta iglesia que él no conoce, pero que tanto desea estar con ella. Y dice en el verso 9, Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo siempre en mis oraciones. Saben que aquí Pablo muestra aquí su corazón. Aquí podemos ver la persona de Pablo, podemos ver como una carta abierta lo tenaz y también lo humilde. Y aquí él tiene un compromiso tan grande de lo que Dios puso en su corazón. Y este compromiso y esta preparación lo hace no solamente con cartas, porque él prepara el camino para conocer esta iglesia. Prepara el camino, ¿cierto? Hace la logística, empieza a escribir cartas. Y recuerden cuando comenzamos el verso 1:1, él se presenta, yo Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol. ¿Se acuerdan? Entonces, él se presenta, porque de seguro a lo mejor saben de Pablo, pero él se presenta porque él no conoce esa iglesia. Nunca ha estado, nunca ha estado cara a cara con ella. Pero su nivel de compromiso es tan grande que él no solamente prepara estas cartas para el día que se conozcan, sino también que él se prepara espiritualmente. Y él lo hace en una petición, en un clamor, en un ruego, en oración. Y él se dedica a tener un tiempo de oración
por la iglesia de Roma, por estos hermanos que ya los ama. Yo recuerdo cuando anhelaba a los discípulos, porque la verdad no fue fácil para mí recibir discípulos, tener discípulos, que el Señor me confiara a pueblo. Fue muy difícil. Y yo veía que todos levantaban discípulos y yo, como dice el chileno, ni una papa pelada. O el centroamericano, ni una yuca pelada. Y yo anhelaba estos discípulos. Entonces un día el Señor me dice, ora por los rostros desconocidos. Y yo comencé a orar por rostros desconocidos. Yo no los conocía, pero yo oraba por el 1, el número 2, el número 3, y oraba por todos ellos. Y me pasaba tiempo orando, y de repente a veces yo veía que estaban en alguna dificultad, solo que yo no los conocía, y el Espíritu me llevaba a orar para que los caminos se despejen para nuestro encuentro, y que cuando yo esté enfrente de ellas, yo pudiera reconocerla y decir, es la que tú, Señor, ponías en mi corazón, y yo no quería desaprovechar esa oportunidad. Entonces aquí dice, Dios, a quien sirvo con todo mi corazón predicando el Evangelio de su Hijo, es testigo, lo pone de testigo, de que les recuerdo siempre en mis oraciones. Están presentes, no los conozco, pero están presentes porque oro por ustedes. Dios lo ha puesto así. Verso 10, y de que en ellas les ruego que, si es su voluntad, me conceda que por fin pueda ir a visitarlos. Fíjense que muchas veces nosotros oramos por algo y pensamos que porque dedicamos mucho tiempo de oración y ayuno, eso ya está como hecho, así como que ya tengo convencido al Señor que así sea. Así como, no, el Señor no me lo va a soltar, si esto es para su gloria. No tengo una motivación incorrecta. Pero fíjense que nosotros nunca podemos olvidar o dejar de lado que Él es soberano. Y está en su voluntad el soltarlo, y si de soltarlo en el tiempo de su soberanía. Muchos, que son obvio inmaduros, pequeños, se molestan con el Señor y le endosan cosas al Señor, pero frutos de su carne. Pero si yo oré como un mes, si yo ayuné como 3 días seguidos, y por eso yo hice lo que hice. Y una pastora le responde a uno de esos, le dice, ¿y qué te respondió Dios? Es que yo oré y ayuné. No, pues. Tú oraste y ayunaste para que el Señor te diera una respuesta, pero tú te diste de alta solo, tú te respondiste solo. Entonces, en el tiempo de Dios es el que abre las puertas. Ahora, ¿Dios le respondió su petición a Pablo? Sí. Llegó a Roma. Ahí lo pueden leer en el libro de Hechos. Y como dijo un pastor, dijo, llegó y no pagó ni los pasajes, porque se fue preso. Así que el imperio pagó todos los gastos y llegó a Roma. Sigamos aquí en Romanos. Dice en el verso 11, porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean fortalecidos. Y aquí habla una de las primeras razones por las cuales Pablo deseaba estar con la iglesia. Era para poder entregar de lo que el Señor le había dado. Recuerden que los regalos de Dios son un problemita con el internet, así que capaz que esté medio pausado, pero sigamos. Entonces, en el verso 11 dice que una de las razones por las cuales quiere estar allá es que entregar lo que el Señor le había dado, un don espiritual, o sea, el ejercicio del don, el ejercicio del regalo.
Y eso es precioso. A ver, aquí yo tengo una palabra que está en Mateos 10:8. Dice, dad de gracia, dice, por cuanto recibiste de gracia, dad de gracia. Compartir lo que el Señor nos da es parte de ser parte del cuerpo de Cristo. Es así se mueven los hijos de Dios, compartir lo que el Señor nos da, todo tipo de regalos, materiales y espirituales. Si el Señor en algo te ha dado en abundancia, no es para que sea solo para ti, sino para compartir, para dar. Y eso nos ayuda a cuidar el corazón y entender que todo lo que nosotros tenemos, regalos celestiales, dones, todo, proviene de Él, según sus riquezas en gloria. Y si nosotros somos siervos, si nosotros somos esclavos, y si nosotros hemos puesto a Jesús como nuestro Señor, entonces nos vamos a sujetar para que cuando el Señor quiera distribuir de lo que Él nos da, nosotros seamos obedientes y fieles y hacerlo. Verso 12 dice, es decir, dice el apóstol Pablo, para que nos fortalezcamos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. O sea, aquí también hay otra razón por la cual el apóstol Pablo da a conocer por qué quiere estar allá, para impartirle un don espiritual, o sea, que Dios me use en el ejercicio de lo que el Señor me ha dado y ustedes puedan beber todo lo que el Señor me ha ministrado. Pero no solamente eso, dice el apóstol Pablo, sino que también yo voy a recibir de ustedes. Dice, no sé por qué se interrumpe a cada rato, pero bueno, espero que si se sigue viendo, yo lo estoy haciendo por fe, porque me dice un montón de notificaciones. Bueno, sigo, verso 13. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Primero aquí dice que muchas veces se propuso en su corazón, tienen que entender que debió haberle pasado muchas veces, porque está orando. Alguien que está orando comienza a crecer. Cuando usted ora por algo, comienza a crecer esto que está en tu corazón, y cada vez quieres tener esto más cerca, porque tú estás orando. Nadie que habla mal de algo está orando. Hay muchas personas que dicen, no, si yo estoy orando por esto, pero ¿de a dónde? Si habla mal todo el tiempo de eso. Cuando uno está realmente orando en el Señor, es porque hay un amor. Hay un amor ¿a quién? A Dios. Un amor a Dios. Si usted está orando, por ejemplo, para sanar tu corazón, es un amor a Dios. Si tú estás orando para entregar el Evangelio, para que realmente esas personas conozcan y reconozcan la voz de su pastor, que es Jesucristo, y la puedan reconocer y no ser engañados, y en aquel día, cuando Cristo sea manifestado, Jesús lo conozca. Si esa es la responsabilidad de nosotros, entregar el Evangelio limpio, a través de la Escritura, no al como sea, no espontáneamente. De seguro, más de una vez el Señor nos ha rescatado predicando el Evangelio espontáneamente, pero esa no puede ser nuestra condición de vida. Nosotros tenemos que atender este llamado responsablemente. Si usted está en su trabajo, de seguro lo están capacitando constantemente. Le están enviando un curso y lo están capacitando porque quieren que usted sea eficiente en su trabajo.
De la misma manera nosotros, que tenemos esta responsabilidad tan grande de predicar el Evangelio, por el cual los muertos van a vivir un mensaje que va a resucitar muertos. Tenemos que ser responsables, que lo entreguemos con el corazón de Dios. Sí. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlo para tener también entre ustedes algún fruto. O sea, él también quiere cosechar un alma en Roma. Como entre los otros hermanos no judíos, así como él lo hace en otros lugares. Él también quiere ir y poder presentar el Evangelio para que alguno que no lo conozca, pueda conocerlo por medio de la predicación de él. Eso es lo que hace Pablo, es la tarea de Pablo, es la tarea de los que llevamos el Evangelio, la preciosa semilla. Y dice, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Y ahora este obstáculo no quiere decir una oposición, sino que este obstáculo es más bien el trabajo en el cual él se encuentra, que anda visitando ciudades tras ciudades, donde ve mucha gente convirtiéndose y está ocupado en el oficio que el Señor le ha puesto. Y eso lo vamos a ver en Hechos 19, y le voy a leer del 20 al 22. Hechos 19, verso 20. Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Cuando Pablo vio esto, le pareció que luego de visitar Macedonia y Acaya, debía ir a Jerusalén, y decía, después de estar allí, tengo que ir a Roma y ver qué pasa allá. Verso 22. Envió entonces a Macedonia a Timoteo y Erasto, que eran dos de sus ayudantes, pero él se quedó por algún tiempo en Asia. O sea, estos obstáculos no eran una oposición, sino que era que Pablo estaba full, como le decimos nosotros, full pega. O sea, estaba lleno de trabajo. El Evangelio empezó a avanzar con fuerza. Pablo se dio cuenta y dijo, tengo para rato. Tengo para rato. Pero tenía en mente, y ahí lo dice en el verso 20 de Hechos 19, que dice, cuando pase por Jerusalén tengo que pasar por Roma. ¿Ya? Verso 14. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. ¿Sabe que me gustó mucho este verso? Y lo estaba estudiando. Ustedes tienen que entender que yo para leer esto tengo que estudiar la Escritura. Estoy leyendo la Biblia de Estudio de la Reforma. Tengo un libro de John Stott, del Mensaje de los Romanos. Veo maestros que son serios de la doctrina. Entonces, este verso me bendijo mucho al estudiarlo, porque esta deuda que tiene Pablo no es una deuda con Dios. Cuando nosotros éramos hijos de ira, ahí estábamos en deuda. Porque nosotros éramos los que habíamos ofendido a Dios, ¿cierto? Y éramos hijos de ira. Por eso Dios, al amarnos, nos envió un Salvador para que dejemos de ser hijos de ira y seamos hijos de Dios. Entonces, Cristo, que Dios se revela a sí mismo su amor a través de su Hijo unigénito, Él pagó la deuda. La deuda es altísima, impagable, la sangre del Hijo de Dios. Por eso usted, hermanita, hermanito, somos tan valiosos, y es un pecado menospreciarnos, es un pecado tratarnos mal, porque somos muy valiosos. Somos muy valiosos, valemos la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no es una deuda con Dios, porque Cristo la pagó. ¿Y qué deuda es esta? ¿Se acuerdan? Para los que han conocido a la pastora Maritza, ella siempre decía, ay, tengo una deuda de amor, decía.
con esta persona. ¿Se acuerdan? Que ella decía, tengo una deuda de amor. Cuando veía que alguien era generoso con ella, que alguien hacía algo que ella consideraba precioso, entonces ella tenía una deuda de amor, se daba. Decía, no, yo voy a bendecir a esta persona. Porque sentía que esa persona le había dado algo y ella siempre era una mujer, es una mujer muy justa, entonces tengo una deuda de amor. Y esta es la deuda que siente Pablo y que sentimos nosotros que amamos a nuestro Señor. Nosotros debemos dar de gracia. Si nosotros lo que hemos recibido de gratis, nosotros lo que hemos recibido del cielo, estos dones, estos regalos, ¿cierto? El don del Espíritu Santo. Lo que hemos recibido de gratis, lo damos de gratis. Y esta es la deuda. Yo recibí el llamado de Cristo, se me presentó camino a Damasco, dijo Pablo, en el desierto. Ahora, por medio del Evangelio que Él me ha revelado, yo voy a dar lo que el Señor me ha dado. Voy a presentarle el perfecto amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo, porque Cristo es el que paga la deuda. Para que ya no sean hijos de ira, sino que sean hijos de Dios. Maravillosa esta deuda, este sentimiento que tiene Pablo de dar de gracia lo que ha recibido. Y verso 15, y aquí cerramos, y dice, así que, por mi parte, dice Pablo, estoy dispuesto a anunciarle el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. Aquí estoy. Estoy dispuesto, me siento preparado, tengo todo para ir, mi corazón, mis pensamientos, tengo horas de oración, tengo tiempos en clamor, en búsqueda, me estoy preparando con la palabra. La capital del imperio no es cosa menor, o sea, por algo todo el mundo sabía que había iglesia en Roma, o sea, estamos hablando ahí donde hacen los ídolos, estamos hablando ahí que Sodoma y Gomorra, estamos hablando que ahí hay un pueblo santo. Entonces Pablo se preparaba en cuerpo, en alma, en espíritu, estoy dispuesto. Estoy para cuando el Señor quiera. Ahora, esta demora que el Señor permite es también para que tengamos estas cartas preciosas en estos 16 capítulos y nosotros podamos aprender del Evangelio de Jesucristo, que puede hacer resucitar a un muerto. Si Dios lo permite, si Dios lo quiere, nos vemos mañana, hermano. God bless you, shalom, Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha.